Hola, mi nombre es Carlos Camilla y vengo a presentarles mi collage en el cual quiero explicar cómo fue el desarrollo de Mérida cuando sucedió la colonización. Hablando de la urbanización de Mérida, como podemos ver hasta el día de hoy en el centro histórico, muchas de las zonas y construcciones aún se conservan, sobre todo de los acabados y de las organizaciones que tienen las calles. En ese entonces se les ocurrió que en la plaza fuera el método en el que estarían divididas las calles y en el cual tomarían rumbo. A este tipo de organización se le llamó cuadras. Y de allí los habitantes que iban a estar en esta zona iban a ser únicamente españoles, tanto por motivos de seguridad como por control, ya que así estos estarían a la cercanía para poder controlar y estar protegidos. La organización política que tenemos hoy en día es bastante parecida a la que se tenía durante la colonia. Sin embargo, en lugar de tener virreyes, tenemos lo que son los presidentes. En lugar de tener donde se consultaban o donde iban a exigir tanto los indígenas como otros para poder manifestar algún delito o algo que no estén haciendo bien los funcionarios, hoy en día se llama Congreso. Y aún mantenemos tanto los gobernadores así como los presidentes municipales, aunque pues claro está que hoy en día varía un tanto el poder político que tienen estos, porque aunque de antes estaban por muy debajo de un virrey, hoy en día tienen un cargo similar, pero sin embargo no pueden sobrepasarlo. También se tiene el hecho de que, como de antes pasaba, que los presidentes municipales siguen siendo una de las más fuertes corrupciones que se tiene. Y de hecho, aunque estos se supone que eran los que estaban al mando de vigilar que se cumplieran las leyes y que se respetara y se diera un trato justo a los indígenas, esto no era así. Sobre todo porque muchas veces ellos eran los que rompían las leyes y que de la misma manera hacían que los indígenas fueran hasta cierto punto denigrados más allá de lo que se consideraba. Ahora bien, la economía. Quiero enfatizar más que nada en la parte de las haciendas maizogranaderas, que fue la que añadí en mi collage, en la que de hecho hasta hoy en día en Yucatán se preservan muchas de estas. Hay muchísimas en diferentes localidades de la ciudad de Mérida y algunas aún funcionan. Aún tienen el propósito de servir como una zona granadera o para sembrar. Y de hecho hay una que no sé si está localizada exactamente aquí en Yucatán, en la que es una fuente principal para la producción del chile habanero. Notificación social. Como se puede ver en mi collage, tengo una imagen en la cual hay unas señoras españolas hablando con unos indígenas. Esto yo veo que fue el momento en el que los indígenas estaban trayendo productos que ellos hacían de las afueras hacia los centros para que los españoles pudieran usarlas. Estos métodos hoy en día se siguen utilizando en el hecho de las parcelas, que la gente de los pueblos siguen trayendo los productos que ellos siembran hacia Mérida para que nosotros consumamos. Sin embargo, esto ya no es de una manera obligatoria, porque de antes los indígenas en muchas ocasiones no tenían otra opción más que ejercer eso. Sin embargo, hoy se les da la oportunidad a los pueblitos de que o siembran en parcelas o quienes no pueden trabajar de cualquier otra cosa siempre y cuando sea a su disposición. Hablando de las jerarquías. Las jerarquías de antes eran los españoles, le seguían los... no sé qué. Hablando de las jerarquías, de antes estaban divididos entre españoles, criollos, mestizos, los indios, los negros y los mulatos. Al día de hoy es muy diferente, puesto que esas jerarquías ya no existen y ahora todos son considerados por igual.
tanto en nivel social como en los derechos y las leyes que se ejercen a cada persona. De antes, los indios no tenían más derecho que hacer de la tercera clase en la jerarquía y no podían hacer nada más que la agricultura y productos. Y los esclavos no tenían otra opción más que servir. Sin embargo, hoy los esclavos, que eran los negros, hoy tienen todo tipo de libertades y los indios igual. De hecho, ya ni siquiera existen los nombres como tal de cada jerarquía porque ya no se considera apropiado decirle a alguien, oye, tú eres un indio, no. Y ya no se puede hacer ese tipo de cosas. En el aspecto de la iglesia, al momento ya no es obligatorio, puedes elegir la religión que más te guste o que se apegue a tus creencias. Sin embargo, en el tiempo de la colonia, la iglesia como tal era una obligación, por lo que aquellos indígenas que se negaban a seguir las creencias de los españoles muchas veces eran golpeados, incluso los mataban. Y los dioses que tenían los indígenas, muchos de esos dioses fueron tanto cambiados. Quiero terminar el video haciendo énfasis a que fue gracias a los españoles que hoy en día tenemos este tipo de estructuras en el centro histórico de Mérida y que es gracias a eso que hoy en día nos llaman Mérida Ciudad Blanca. Gracias.